Me voy al apartado B. Si el apartado B me da otra ecuación de onda que se propaga en una cuerda tensa, 5 seno de 50t menos 20x. Todo ello escrito en el sistema internacional. Y me empiezan a preguntar, pues otra vez tres subapartados. Subapartado I, velocidad de propagación de la onda. En este caso no me dice que es viajera. ¿Es viajera la onda o no? Es viajera, así que puedo calcular su velocidad de propagación sin temor a equivocarme. Y la velocidad de propagación, recordar que es omega partido por k. Entonces lo que hacemos, igual que en el otro problema, vamos a sacar quién es A, 5 metros, ¿no? Omega, 50 radianes por segundo. K, 20 metros elevado a menos 1. Y phi, que no suele aparecer, es 0, ¿vale? Podemos determinar entonces ya la velocidad de propagación utilizando omega y k, en este caso. Pues me voy a la siguiente pizarra y lo calculamos, la velocidad de propagación. V hemos dicho omega partido por k, corregidme si me equivoco, 50 radianes por segundo, ¿no? 20 metros elevado a menos 1, ¿no? 2,5 metros por segundo. ¿Vale? Segunda cosa que me preguntan es la velocidad del punto x igual a 0 de la cuerda en el instante t igual a 1. Es decir, aquí van un poquito a hacer lo mismo que en el problema anterior, pero ya me lo piden para, ¿no?, un instante determinado y una posición determinada. Eso es lo que me están pidiendo, ¿vale? ¿Qué tendremos que hacer para ya esa velocidad? Pues primero, cuidado con esto, que ya supongo que lo sabemos, antes de sustituir hay que derivar, ¿no? No vayamos a sustituir y después derivar, porque entonces lo vamos a liar, nos va a dar 0. Así que derivamos primero para hallar la velocidad de los puntos en el instante correspondiente. Y si derivo, recordar que la ecuación era 5 seno de 50t menos 20x. Derivo, ¿no? Sería 5 por el coseno del argumento, 50t menos 20x. Y por la derivada del argumento, en este caso la derivada de 50t menos 20x es, respecto del tiempo, 50t. ...250 coseno de 50t menos 20x... Sistema internacional... No es 50. ¿50 pi? La velocidad final. Ah, no. No sé, yo digo a ver si me he equivocado. Sí, Yo soy el que no tengo pi. Yo lo que tengo cuidado es en los 5 por el 50 pi de menos 20 pi. Se habrá copiado mal esto entonces, ¿no? Me voy para atrás. O sea que la ecuación no es 5 pi sino 50. ...50 pi t menos 20 pi x... ...que se habrá perdido al copiarlo. Como lo he copiado del PDF directamente, pues se habrá perdido la pi, ¿no? ¿Eh? Bueno, da igual, si eso, el pi no le va a hacer mucho daño. Por lo menos la velocidad. A la velocidad no le va a hacer ningún efecto. Bueno, sí, porque el pi se va con el 250. Así que va a quedar la misma velocidad. Lo único que ocurre es que ahora esto tiene una pi, esto tiene otra pi, pues le ponemos una pi, otra pi, otra pi, 250 pi. Sí, ya le he dado paso, ¿no? Déjame que me lo escriba. Estaba viendo. Así que lo que tenemos ahí, lo voy a poner mejor por lo menos, que acabo de escribirlo. Eso es que al copiarlo, ya digo, directamente del PDF, el pi lo he mandado, no lo he puesto, yo lo pondré a mano en el enunciado. Bueno, a mano, es que de otra forma no lo voy a poder poner, las pi no van a salir. O se copian directamente de una forma o si no, no salen. Bueno, ahora lo que hay que hacer es sustituir, entonces. X igual a 0, ¿no? T igual a 1. Segundo. Estos son 0, esto es un segundo. Pues 250 pi por el coseno de 50 pi por 1 menos 20 pi por 0, ¿vale? Y cuidado que tiene que estar eso en radianes, ¿vale? 50, eso da 50 pi. Yo no le daría muchas vueltas, si le daría vueltas, el típico chiste malo de este caso. 50 pi son 25 vueltas enteras. Y volvemos otra vez al inicio, así que da 1. Dentro del paréntesis que son 30 pi. 20 pi por 0 es 0. Ah, bueno, no, sí. ¿No? 50 pi menos 0 es 50 pi. Eso es volver al inicio, es decir, coseno de 0, 1, y por lo tanto el resultado 250 pi metros por segundo. Así que los puntos, ese punto, que es el origen, en este caso el foco de la perturbación, que es el foco, en el instante de un segundo, Porque te pide la máxima o menos. no te pide cuál es la velocidad en el punto x igual a 0, en el instante t igual a 1. Entonces será 250 pi, pues no será 50 pi. ¿Y cuánto es el coseno de 50 pi? No, pero que ya la... 1. ¿Vale? O sea, eso vale 1. ¿De acuerdo?
Bueno, pues eso era, no pedía nada más en ese subapartado. Vale, y acaba preguntándonos por la diferencia de fase en un mismo instante entre dos puntos separados de 1 metro. Diferencia de fase en el mismo instante entre dos puntos que están separados 1 metro. Yo al meter una cosa me da 250. No tengo ni idea. Coseno de 50 pi, a no ser que yo haya equivocado, son Sí, yo voy poniendo. 25 vueltas, ¿no? Enteras. No. Pero tiene puesto en radianes, que no sé cómo te puede dar menos 1 ese resultado, ¿verdad? No lo sé. Para calcular los seno y coseno de la cuestión de la velocidad de propagación o la densidad unidad, tiene que ser radial. Sí, todo lo que estamos aquí dando son radianes, todo. Tiene que estar en radianes porque si no, no nos va a salir, porque eso son unidades del sistema internacional, como pone desde el principio, SI. Y unidades del sistema internacional de ángulo son los radianes. Así que hay que poner los radianes, si no, no nos va a salir. Si ponemos esos grados, va a salir una cosa diferente. Vale menos 700. No, porque está tomando eso como grado, cuando son radianes. Entonces, o pasamos los radianes a grados, o ponemos la calculadora en radianes. Esas son las dos opciones que tenemos. Yo veo mejor la segunda que la primera. Bueno, diferencia de fase. Diferencia de fase significa, de alguna manera, el ángulo, diferencia de ángulo que hay entre esos dos puntos que están en distintos estados de perturbación. Y eso lo expresamos en forma angular. Porque recordad que el estado de perturbación se podría representar en una circunferencia. En el movimiento armónico simple, pero es que también se puede representar en una circunferencia si me paro en un instante determinado en un movimiento ondulatorio. Es decir, que uno de los puntos está en una fase, que está en una perturbación, que corresponde a un ángulo, y el otro punto está en otra perturbación que corresponde a otro ángulo diferente. ¿Qué diferencia hay entre esos dos ángulos? Sin problema. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, la pregunta es la diferencia de fase que hay en un mismo instante entre dos puntos que están separados 1 metro. Vale. Hay dos formas de averiguarlo. Una es con una expresión que sale, si uno no se acuerda de ella, de restar la fase. Fase es esto que está aquí dentro, ¿vale? La fase es omega t menos kx, ¿de acuerdo? El ángulo que está dentro del seno o del coseno, ¿vale? Eso es la fase. Si uno no se acuerda de calcular la fase o la diferencia de fase, lo que tiene que hacer es lo siguiente, que es lo que está hecho en el problema ese que hicimos. Lo que pasa es que creo que ese problema no lo hicimos aquí, sino que yo lo subí después, ¿eh? Y es que tendríamos fase 2 menos fase 1, es decir, delta de phi, y tendría que restar esto para un instante determinado 2, otro instante determinado 1, menos lo mismo, voy a poner omega 2, perdonadme. La primera es que hay X2, ¿sí? ¿Veis? Que me estoy liando con la... Quería ponerle delante a la omega el número y ahora no le he puesto bien el número a la X. Es decir, lo que ocurre en el punto X2 en el instante T2 y lo que ocurre en el punto T1, perdón, X1 en el instante T1. Lo que pasa es que nunca nos van a preguntar eso así, siempre nos van a preguntar en un instante concreto, con lo cual se nos van a ir las T y solo nos van a quedar ¿qué? Las X, o nos van a preguntar en un punto concreto, y se nos van a ir las X, nos van a quedar solo las T, es lo que se suele hacer, ¿vale? De manera que si esto lo desarrollo y utilizo solo delta de X, el resultado matemático, voy a pasar esto antes de pasarlo ahí, ¿vale? Es que la diferencia de fase será K por la diferencia de distancia entre los dos puntos. Me voy otra vez para atrás. Imaginemos que estamos en el mismo instante de tiempo. T2 es igual que T1. ¿Qué pasaría con lo que está multiplicando entre T2 y T1 si lo estamos restando? ¿Qué pasaría con omega T2 menos omega T1 si T2 y T1 son iguales? Que se van, ¿no? ¿Se van o no? Y nos quedaría entonces K por X2 menos X1. O K por X1 menos X2. Me da igual lo que quede. Lo importante es la distancia que separa los dos puntos. ¿Lo estamos viendo eso? Estoy diciendo, si no nos acordamos de esto que yo acabo de escribir ahora, que la diferencia de fase en un instante es K por delta de X, la distancia que separa los dos puntos. Si no nos acordamos de esa expresión, la podemos obtener restando las fases, es lo que estoy intentando decir. ¿Vale? ¿Qué ocurriría si X2 es igual que X1? Estamos en el mismo punto. Que se van y quedaría omega T2 menos omega T1, es decir, omega por delta de T, que es la otra expresión para un punto concreto, ¿vale? Otra opción, lo que he dicho antes. Diferencia de fase 2pi corresponde a mismo estado de perturbación. Y eso en cuanto a distancia, ¿a qué distancia corresponde? Mismo estado de perturbación sucesivo, distancia, longitud de onda. Así que longitud de onda, diferencia de fase 2pi. Esa sería otra manera de obtenerlo, sabiendo que cada 2pi radianes de diferencia de fase se separan los puntos una longitud de onda. Si la longitud de onda sabemos que es 2 metros y se separan los puntos 1 metro, ¿cuál sería la diferencia de fase? 2 metros longitud de onda. La diferencia de fase y la propia fase, que es lo que, repito, está dentro del seno o del coseno, acordado. Bueno, ¿tenemos cuánto vale K en esta onda?
Tenemos la distancia que separa los dos puntos. Bueno, por cierto, esto es metro elevado a menos 1, disculpad. Sí que estaba viendo cuál era la K de la onda, por si no nos acordábamos, ¿no? La diferencia de distancia, forma de hablar esa. La distancia entre los dos puntos, la diferencia de posición de los dos puntos, 1 metro. Así que la diferencia de fase que hay entre dos puntos que están separados 1 metro en un instante determinado para esta onda es de 20 pi radianes. Eso son unas cuantas vueltas, ¿no? 20 pi radianes son 10 vueltas, ¿no? ¿Sí o no? Y 10 vueltas significarían una lambda, 2 lambda, 3 lambda, ¿cuántas lambdas? 10 vueltas, 10 lambdas. Luego, ¿alguien me puede decir sin haberlo averiguado cuánto es la longitud de onda de este movimiento ondulatorio? ¿Cuánto? Que no me entero. ¿Medio qué? ¿Y medio o no me entero? Estoy preguntando. Si son 20 pi radianes la diferencia de fase, que es 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 vueltas. Y cada vez que damos una vuelta en el mundo de las fases, en un instante determinado, hay una distancia, longitud de onda. Es decir, tenemos 10 longitudes de onda. ¿Cuáles no vale una longitud de onda? ¿Por qué 2 pi? Si es 1 metro, lo que acabamos de decir que hay entre este punto y este punto, que hay 10 longitudes de onda. ¿Cuánto hay la distancia? ¿Cuánto es delta de X? 1 metro. Hemos dicho que hay ahí, ¿cuántas longitudes de onda? ¿Cuánto vale una longitud de onda, no? 0,1, ¿no? Será, ¿no? 1 entre 10, ¿no? Será 0,1 metro. ¿Será la longitud de onda 0,1 metro? Vale, pues ahora calculémosla con la K, que era 2pi partido por lambda. Tenemos directamente el bajo de inglés de una bicicleta. Marchado.